Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión nueva sobre lo que es la comunicación. En videos anteriores estábamos revisando algunos tipos de la comunicación, por ejemplo, la comunicación intrapersonal. La vez pasada vimos un poco acerca de la comunicación grupal, la comunicación asertiva, y en esta ocasión, casi para finalizar este módulo, nos vamos a enfocar un poco más en la comunicación interpersonal. Por definición, la comunicación interpersonal va a ser aquella donde la persona tiene algún tipo de relación con más personas. Por eso se llama interpersonal, porque va entre personas, ¿sí? Que bien puede ser en un contexto organizacional, en un contexto laboral, en un contexto académico, alumno maestro, maestro alumno, alumno con alumno, maestro con maestro, o en un contexto, digamos, informal, un grupo de amigos, la pareja tal vez, compañeros de trabajo, etcétera. Finalmente, esa es la comunicación interpersonal. Entonces nos damos cuenta que es la que tiene mayor amplitud en cuanto a su contenido, en cuanto a con quién se ejerce. Bueno, primero partimos de algo muy elemental. En la comunicación intrapersonal solamente hay un emisor y un receptor, que soy yo mismo. En el caso de la comunicación interpersonal, por definición, va a existir una persona que es el emisor cuando se envía el mensaje y otra persona que, perdón por la falta de ortografía, que recibe el mensaje, que va a ser el receptor. Y lógicamente hay un mensaje de por medio y cada uno de estos, tanto emisor o receptor, tienen la facultad o la posibilidad de intercambiar roles. Es decir, el emisor se transforma en receptor y el receptor se transforma en emisor. Bien, esto sería algo básico de entender y es un supuesto pues necesario de asimilar, porque finalmente la comunicación interpersonal pues básicamente consiste en esto: un emisor y un receptor de esa información, de eso que yo quiero en ese momento comunicar. Tenemos algo muy importante que mencionar en todo esto, que es lo siguiente: en todo circuito de comunicación, en todo sistema de comunicación, siempre van a existir dos elementos claramente diferenciados el uno del otro. En la comunicación verbal, en la comunicación oral, por escrito, etcétera, igual de alguna manera siempre tenemos presentes estos dos elementos, que básicamente va a ser el texto y el contexto. En el caso del texto nos referimos no exclusivamente a lo que es la parte gráfica, a lo mejor un mensaje que se escribe. No, nos referimos principalmente a lo que es el lenguaje, el contenido de la comunicación, el mensaje en sí mismo y en cómo se está codificando. Recordemos que anteriormente, pues en los primeros videos, realizábamos un poco el ciclo de la comunicación. Establecimos pues en ese momento que el emisor es la persona que emite el mensaje, es la persona que inicia la comunicación, y esa comunicación pasa a través de un proceso de codificación. Ese mensaje se codifica en un sistema de lenguaje que puede ser oral, escrito, visual, auditivo, etcétera, ¿no? Finalmente, ese sería el texto, el mensaje que yo estoy dando a entender o que yo quiero comunicar, el cual pues obviamente se va a regir por ciertas normas, ciertas reglas ortográficas en el caso de la lenguaje escrito. Por ejemplo, al respecto, así como haciendo un pequeño paréntesis, podríamos decir: ¿qué pasaría si nos llega una vez un documento de un alumno, eh, una carta, sin absolutamente ni un solo signo de puntuación? Sí usa mayúsculas, minúsculas para acabar de empezar la oración, pero no hay ningún signo de puntuación. De repente, la lectura de ese texto sería bastante complicada, porque justamente la función en este caso de los signos de puntuación y los signos ortográficos va a ser esta parte de darle un sentido a la comunicación que se está implementando, ¿sí? Entonces, por eso va a ser importante considerar esta parte del texto.
Sin embargo, para que pueda haber una adecuada comunicación, tenemos que considerar de manera invariable el contexto donde se emite la comunicación. ¿Qué significa esto? Pues simple y llanamente significa que necesitamos poner cuidado en varios factores, donde decimos lo que estamos diciendo, cómo lo decimos, un poco ver la parte del ambiente que nos rodea incluso, insisto, no es lo mismo comunicarme tal vez en un grupo de alumnos, en un salón de clases, donde pues se supone que es un lugar diseñado específicamente para este fin, a comunicarme con ese mismo grupo de alumnos en, no sé, en la cafetería, en los pasillos, en el patio de la escuela, etcétera. No es lo mismo, aunque seamos los mismos actores y sea el mismo texto, el mismo mensaje, la diferencia va a estar el contexto de la comunicación. Otro ejemplo de cómo puede afectar el contexto es el siguiente. Ok, sobre todo ahorita que, bueno, en últimos años que han estado de moda justamente las películas basadas en obras literarias, novelas, por ejemplo, tenemos la saga de Crepúsculo, la saga de Harry Potter, la saga del Señor de los Anillos, la de los Juegos del Hambre, lo del cuate este que corre en el laberinto, que no recuerdo ahorita cómo se llama, bueno, etcétera. Si de repente vemos la película, la segunda, obviamente son películas que llevan cierta seriación, o sea, primera parte, o sea, la 1, la 2, la 3, la 4, etcétera, ¿no? El caso este del cuate del laberinto son nada más 3 películas. En los Juegos del Hambre también creo que no fueron 4 o 5 películas, no, 4 películas. Una se dividió en 2. Y así por el estilo. Si de repente vemos solamente una de las películas, pero no la primera, no la primera de la historia, de la saga, generalmente estamos completamente descontextualizados, porque bueno, como son películas que de alguna manera llevan secuencia cronológica y secuencia narrativa, de repente se vuelve un tanto incomprensible cómo se llegó a ese punto de donde arranca la película unitaria. Ese es justamente el contexto. De tal manera que para poder entender una comunicación que se realiza ante varias personas o o ante un grupo de personas, ya sea trabajo, etcétera, etcétera, pues tenemos que partir justamente de conocer su contexto particular. Porque si no lo hacemos así, si digamos, ignoramos esta parte del contexto, justamente va a ser bien fácil que no entendamos totalmente la comunicación. Y todavía más, si por ejemplo, así como nosotros tenemos que entenderles a ellos para poder, obviamente, lograr una comunicación, ellos también tendrán que conocer mi propio contexto como emisor. Es decir, bajo qué premisa o bajo qué situación estoy, por ejemplo, operando o emitiendo este mensaje. Pues va a ser imposible disociar el texto del contexto. De hecho, el texto por sí mismo, generalmente, por más estructurado que sea, no da una imagen siempre lo suficientemente clara para entender la comunicación. En cambio, si aparte del texto tenemos en consideración el contexto, pues nuestro entendimiento de esa situación tiende a cambiar de manera global y tiende a hacerse pues más fácil la comprensión. Esto sería pues en cuanto al texto y el contexto. Ahora, ciertamente dentro de lo que es la comunicación interpersonal, pues ya decíamos que va a haber un emisor, un receptor, que tienen, insisto, vuelvo a repetir, perdón por la falta de ortografía, tienden a justamente intercambiar roles, pero de alguna manera, quien esté en un momento preciso de tiempo ocupando la palabra, va a ser el interlocutor. Y lógicamente, dentro de esta parte que realizamos ahorita del contexto,
tenemos que entender varias cosas. Número uno, el sistema social, ¿sí? ¿A qué clase social pertenece la persona? Puede ser a qué nivel educativo, a qué nivel económico. No es lo mismo hablar de una persona que tiene, no sé, cierta estabilidad económica, por ejemplo, en cuanto a dinero, o una persona que a lo mejor tiene una situación económica precaria. No va a ser lo mismo dirigirnos ante un grupo de personas que tienen una carrera o que son, tal vez tengan maestría o doctorado, a dirigirme a un grupo de tal vez alumnos de secundaria, a un grupo de muchachos de preparatoria o madres amas de casa, etcétera, ¿sí? Entonces, el sistema social va a ser una parte muy importante del contexto para lograr sacarle el máximo partido a la comunicación que estoy dando. Y es responsabilidad del emisor justamente conocer cuál es ese sistema social. Otro punto importante va a ser también el rol que de alguna manera está cumpliendo o está desempeñando el locutor, el interlocutor, ¿sí? No es lo mismo dirigirnos a un jefe como dirigirnos a un subordinado, ¿sí? Obviamente cambia completamente la comunicación. Por ejemplo, en este aspecto es muy común que en los centros educativos, pues al maestro, en lo general y por regla de protocolo, generalmente, valga la redundancia, le hablemos siempre de usted, ¿sí? Oiga, maestro, oiga, profe, fíjese que, es decir, estamos usando un rol, le estamos dando un rol jerárquico de mayor categoría que la nuestra, siendo alumnos, por ejemplo, y le estamos hablando de usted, no lo estamos tuteando. Esta parte, pues ciertamente es un tanto a veces controversial. De repente hay quien dice que a lo mejor no tiene nada de malo a un profesor tutearlo, siempre y cuando se le mantenga el respeto. Pero bueno, eso ya sería una cuestión pues ya más bien de preferencia de cada quien. Pero sí va a ser importante esto. Igual, a un jefe, pues igual, o sea, yo puedo hacer que lo tutee, pero en un momento dado, él sigue siendo mi jefe y por lo tanto no va a ser la misma estrategia de comunicación, no va a ser la misma forma de comunicarme hacia esa persona. Entonces, el rol también tiene su que ver en todo esto. Hace unos días estaba realizando, justamente para hacer esta pequeña presentación, un pequeño video que me encontré ahí de repente en esos recovecos de internet, de YouTube sobre todo. Eh, un personaje, ¿cómo se llama estos? Un animador, un presentador famoso de una compañía televisora ubicada allá en México, en Chapultepec, para no decir marcas, ni nombres, ni nada por el estilo, estaba haciendo una presentación ante un auditorio. O sea, generalmente yo no conocía, lo reconozco y soy honesto, no sabía que él también daba conferencias. Y es un presentador de programas generalmente de concursos. Esos que dicen que de repente, ¿cuántos ciudadanos mexicanos dijeron qué? Ya con esa es suficiente la clave, la pista. Ok, decía algo muy importante. ¿En qué piensa el mexicano pobre y en qué piensa el mexicano rico? Decía justamente algo muy importante. El pobre, o sea, las personas que somos pobres, bueno, que son pobres, pues, o que no tenemos una situación económica agraciada o favorable, pues obviamente pasamos más tiempo pensando justamente en varias cosas. La primera, y lo decía el comentarista, el presentador, la primera es el gobierno el que se va a encargar de resolverme todos los problemas. Es porque eso es su responsabilidad, porque es justamente su obligación o su deber o su trabajo. Por eso lo puse al frente de un gobierno. Número dos, de repente, pues va a ser muy importante que también la familia, la pareja, van a ser los que tienen la obligación de mantenerme, ¿sí?
Incluso poner algunos ejemplos que ciertamente, pues, yo ya los había escuchado previamente en otros contextos, hablando de contextos. Por ejemplo, eh, el deber del último hijo, del hijo menor, va a ser invariablemente cuidar al padre en la ancianidad, a los padres en la ancianidad. Es decir, de repente pareciera que nuestra obligación de repente es criar a los hijos o tenerlos para que ellos en un momento dado en el futuro, cuando seamos viejos, pues nos resuelvan la vida a nosotros, ¿sí? Y otro punto importante que también destacó el señor el comentarista, fue justamente la parte de la suerte. Él lo ejemplificaba pues con una deidad, con el ser supremo. Igual tampoco se menciona nada aquí, no es el momento apropiado para debatir esto. Él decía que, bueno, es que, pues Dios, que ojalá hay que rezarle a Diosito o a tal santito para que nos saquemos la lotería. O sea, más que la divinidad, más que eso, más bien era la cuestión de la suerte. Es decir, es que soy pobre porque tengo mala suerte o porque Dios quiere que no tenga tal o cual riqueza. Ese es el discurso que a lo mejor presenta una persona que tiene un rol de pobre, en contraposición con la persona que tiene un pleno control de su vida. De repente, ok, bueno, ciertamente en el caso del rico sería lo contrario. El que cambia la sociedad soy yo, no el gobierno, ¿sí? El que de repente tiene que ver por sí mismo, aún en la vejez, voy a ser yo. Y todo lo que yo haga en la juventud, en la etapa de la madurez y la adultez, pues va a girar justamente en torno a esta parte de quién me va a cuidar o quién me va a dar un vaso con agua, o quién me va a atender cuando está enfermo. Bueno, ok, si mis hijos lo hacen, qué bueno, si no, pues tampoco es obligación. Y por lo tanto yo puedo hacer. Y otro más, y tal vez el más importante, sería, ok, no es el destino, no es la mala suerte, soy yo. En psicología esto lo llamamos un perfil, generalmente un perfil con un locus de control interno, sí, interno. Soy yo el que controla mi destino, soy yo el que controla mi vida. Y esto se refleja justamente en las pautas comunicativas. De repente, pues ciertamente hablábamos del rol, esto salió por la cuestión esta del rol. Ciertamente una persona que asume un rol de víctima va a justamente expresarse en términos muy lastimeros. Es que el mundo me ha tratado mal, es que siempre he tenido problemas con mi pareja, de repente es que nadie me quiere, es que yo tengo mala suerte, etcétera, etcétera. Y esto determina en gran medida, pues, la posibilidad de una intervención. ¿Sí? Entonces, por eso va a ser importante considerar el rol del interlocutor. Y algo muy importante también que se debe de considerar en lo que es la parte de la comunicación interpersonal es las expectativas que yo como interlocutor tengo hacia mí mismo y hacia el otro. Esto también se ve de alguna forma en psicología social como justamente esto del efecto Pigmalión. En el caso de las expectativas hacia uno, bueno, ok, como yo soy el que domina el tema, yo soy el que tiene el conocimiento, pues obviamente tengo que responder todas y cada una de las interrogantes que me preguntan los alumnos o mi público o mi auditorio, ¿sí? O mis asistentes a mi conferencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo voy a intentar avasallar, voy a intentar a lo mejor pues girar ese foco de atención hacia mi, ¿cómo se llama? Mi conocimiento, ¿sí? Porque yo espero dar el 100%, o sea, yo espero hacer todo. Obviamente esto también sería más de la mano con el rol, pero también sería hasta cierto punto una postura muy soberbia, ¿no? ¿Sí? Y también otro punto importante dentro de las expectativas son las expectativas del otro. Ok, si yo sé que, por ejemplo, es un grupo de adolescentes de tercera secundaria, revoltosos, indisciplinados, hasta cierto punto groseros, ok,
pues digamos, mi forma de comunicarme con ellos puede ser o una forma completamente autoritaria, demasiado estricta, muy, incluso hostil o violenta, o, bueno, pues si me entienden, qué bueno, si no, pues también, ¿no? Y esto obviamente, insisto, condiciona la forma en la que yo voy a desempeñarme. ¿Qué significa, en pocas palabras, todo esto que estamos diciendo? Pues significa que tenemos que poner especial atención justamente al contexto de dónde está la persona con la cual nos queremos comunicar. Perdón, me moví. Ahí está. Y tenemos que ver justamente las expectativas, lo que yo espero tanto de mí mismo como del otro. ¿Sí? Muy bien. Otro punto importante que también tiene que tener el interlocutor, perdón, sería justamente lo relativo a las autoactitudes. ¿Qué tanto, y aquí preguntaría, o a manera de pregunta retórica, qué tanto eh, te, te valoras como conferencista, como expositor, como agente de cambio, como gente que domina un tema, como servidor o servidora pública o público, ¿sí? Es decir, ¿qué opinas de ti mismo? ¿Te sientes capacitado? Perdón, ¿te sientes capaz? ¿Te sientes apto? Etcétera, ¿sí? Eh, Justamente, de repente, hablaríamos dentro de todo esto las actitudes hacia el mensaje. Vamos pensando lo siguiente. Todos nos hemos encontrado o a todo el mundo nos han abordado en zona centro de Guadalajara, tal vez, estos muchachos, estos chavitos o chavitas que de repente se dedican a vender, ¿cómo se llaman estos? Tarjetas de cambio de número a tal o cual compañía de celulares, de teléfono celular. Ok, de repente sabemos que ciertamente son un tanto, hay que decirlo, molestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente, ok, así como que tú vas de repente te estira la mano, te deja, a veces los dejamos de una forma muy grosera. Digo, lamentablemente no es que me den así como que mucho gusto decirlo, a veces me ha pasado así, que pues yo voy con prisa y el muchachito pues se queda así como que con la mano flotando así como siguiéndome, yo nunca le di la mano, ¿sí? A veces mejor, en lugar de, para evitar esa descortesía, pues mejor le saco la vuelta, en pocas palabras. Bueno, pero en este caso, sería importante analizar dentro de esta parte de la comunicación interpersonal la actitud que tiene el chavito o la muchachita que se dedica a vender ese servicio. ¿Están convencidos de que realmente cambiarse a tal o cual compañía, tener o tal o cual plan, pues ciertamente es algo pues que funciona, vamos, no es que no funcione, simplemente que es algo importante? Como dice un dicho, nadie vende malo. Y entonces podríamos decir que aquí, justamente en esa dinámica de querer vendernos un servicio o un producto que es el cambio de telefonía celular o el cambio de número, etcétera, etcétera, pues justamente es bien importante la actitud que va a tener, en este caso, ellos que son nuestros interlocutores, ¿sí? Donde de repente, pues si están convencidos de lo que quieren hacer o de los beneficios de su plan o su producto, bueno, pues obviamente van a venderlo de manera más eficiente. De repente, un orador público, una persona que da un discurso político, un funcionario de gobierno, un servidor público, que a lo mejor le intenta dar a conocer un avance, una noticia, pues de repente tiene que lucir primero que nada él convencido o convencida de lo que está diciendo, es decir, una actitud positiva. Si no tienes esa actitud positiva, pues lógicamente va a ser más complicado que tú puedas convencer a las personas, a otras personas, que obviamente no son tú, de lo que tú estás diciendo. ¿Sí? O sea, si de repente así como que, híjole, pues,
A lo mejor te pasan el discurso y tú nada más lo tienes que leer, pero si al momento de leer así como que no, pues esto no es cierto, ¿no? Aquí dice que el empleo repuntó en un 30 y tantos % en el último trimestre del año. Y como que, pues, ¿en dónde? Porque yo, según las cifras que yo conozco, que yo veo, no, nada que ver. A eso voy con tener una actitud positiva ante el mensaje. Lo otro, la actitud que yo tengo hacia el receptor. Y esto nos ha pasado básicamente tanto a maestros, a conferencistas, exponentes, expositores, pues, de una plática, de una charla, incluso en un salón de clases. Ok, de repente, pues tú preparas tu tema, tu conferencia, etcétera, etcétera. Te paras, empiezas, y de repente nunca falta la persona que transcurridos 15 minutos ya está bostezando, está así como que parpadeando, así como que ya cayéndose de sueño. Puede ser que ese mensaje o esa conducta que tuvo la persona, tú la interpretes como una falta de interés, una falta de motivación para esa situación de comunicación. Puede ser que sea cierto, efectivamente habría que decirlo, puede ser que efectivamente la persona se está durmiendo, en cuyo caso tendrías que cambiar tu dinámica de exponer tal vez. Pero aquí el punto va a ser que esto va a generar una actitud en ese momento preciso de hasta cierto punto rechazo o recelo, desconfianza por por esa persona o por ese grupo, porque lamentablemente tendemos, como una forma de filtrar información, tendemos a generalizar, ¿sí? Entonces, si uno está bostezando, es que el grupo está aburrido, ¿sí? Y eso puede hacer que se modifique mi actitud hacia todos ellos. A lo mejor de repente empecé muy participativo, así como que, ok, muchachos, a ver, o damas y caballeros, señores y señores, etcétera, etcétera, vamos hablando de esto. A lo mejor empezaste muy motivado, pero como ya empezaste a ver bocas bostezando y rostros cansados o aburridos, esto puede modificar grandemente tu actitud hacia ellos. Pues por eso es necesario también cuidar esta parte de la actitud hacia el receptor, porque, insisto también, de la misma manera como tenemos el efecto Pigmalión o el efecto de halo, puede ser que, a ver, supongamos, y me pasó hace poquito, lo confieso, en el cuatrimestre que acaba de terminar, me asignaron un grupo que pues fue conflictivo en cuanto a que, bueno, de repente pues no se conectaban a las conferencias de la clase, entregaban trabajos fuera de tiempo, y al último querían arreglar todo así como el último día, el último minuto, ¿no? Así como que querían mandar todo el último día y querían el 10, ¿no? Bueno, el grupo me volvió a tocar. Y justamente aquí, haciendo un análisis, y por eso digo que es una que me pasó a mí, justamente otra vez, fue lo primero que pensé. Y es justamente una actitud hacia el receptor. No siento así como que mucho orgullo tampoco por decirlo, porque finalmente pues es algo inapropiado, pero justamente es el ejemplo mejor que tenemos para entender esto del efecto de halo. Como ya sé cómo trabajaron, pues al cabo ni se conectan, al cabo ni, así como que pues, nunca participan. Es más, me la pasaba hablando solo todos los días, los lunes de 7 a 10 me la pasaba hablando solo en la conferencia, yo solito, nada más 3 horas. Pues lógicamente esto genera una actitud negativa hacia el receptor. Y esa actitud negativa hacia el receptor, pues de alguna forma acaba por arruinar todo el proceso de comunicación. Y otra parte muy importante, aparte de todo esto, es las actitudes que yo tengo hacia la situación de comunicación. Ok, a lo mejor yo no quería venir, yo no quería dar un tema ante cierto grupo, yo no quería estar allí porque tengo otras ocupaciones, otros compromisos, otras obligaciones, no sé. Eso también de alguna forma va a propiciar cierto rechazo. Ok, a lo mejor, supongamos, el galán invita a su damisela, a su doncella, a la chica con la que quiere quedar bien, a
una cena romántica a la taquería de la esquina. Bueno, así como cena romántica, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esa era su intención. Y de repente, pues obviamente el galán, obviamente ya preparó, aparte de echarse unos lindos tacos de cabeza, o unos lindos tacos de carne asada, o de bistec, pues a lo mejor pensaba que era el momento apropiado, el momento ideal, pues para declarar su amor infinito hacia su pareja y pues dar el siguiente paso, al siguiente nivel, y era que era básicamente a lo mejor darle ese signo visible de amor incondicional. A lo mejor en pocas palabras se le pensaba declarar o pedirle su mano. Digo, yéndonos más sofisticados. La actitud hacia la situación de la comunicación, entonces, ok, bueno, él pensaba que era lo más apropiado, ¿sí? Porque a lo mejor, bueno, ok, vamos a estar los dos juntos, vamos a comer y aparte, pues también vamos pues así como bueno, yo más bien, el galán va a decir, pues yo voy a declararte mi amor eterno. Pero resulta que no fue la mejor situación o no fue el mejor escenario posible. Lamentablemente se le ocurrió ir a los tacos el día de quincena, viernes por la noche, y a lo mejor a una hora, pues más o menos entre las 10 de la noche, entre las 9 y las 12 de la noche, ¿sí? Que es generalmente cuando hay un poquito más de afluencia, ¿sí? Entonces, obviamente, pues para empezar, no alcanzaron mesa, ¿sí? O si alcanzaron mesa, de repente, pues así como que llegó otro comensal y, oiga, ¿me puedo sentar? Pues ya que, ni modo que les digas que no, porque es un lugar público. En ese sentido, todo esto va a generar cierta predisposición anímica, cierta predisposición afectiva hacia esa situación de comunicación. Híjole, pues es que el contexto, lo vemos en lo mismo, no era el adecuado. Digo, yo visualicé, no sé, tal vez casi incluso me imaginaba que iba a llegar un violinista a tocar la música que le gusta a ella en el puesto de tacos y obviamente pues no se pudo, ¿sí? Es más, la única música que escuchaste será la cumbia sonidera que tenía el señor de los tacos, ¿sí? Y no la canción que tú querías. En este ejemplo tan burdo, así tan sencillo, tan bobo incluso, vemos justamente cómo también la actitud hacia la situación de comunicación, pues lógicamente es importante también para lograr una comunicación eficaz y eficiente. Algo también muy común. Um, Supongamos, te obligan o te dicen que tú vas a exponer. Digo, de repente eres un alumno que no le gusta mucho participar, eres un alumno que no tiene mucha retención, sí eres inteligente, te crees capaz, pero no te gusta hablar en público. Y resulta que el maestro o la maestra, tal vez para fastidiarte, tal vez no, te elige como el orador principal en el discurso de fin de año. Híjole, o de repente así como que no fue la mejor situación, no es así como que lo que más quisieras, porque finalmente tú estás, digamos, predispuesto a nivel emocional a rechazar esa situación, porque de entrada no te gusta hablar en público. Esa es la importancia de la actitud que tenemos ante la situación de comunicación. Si es obligada, lógicamente nadie espera que sea algo eficiente, ¿sí? Y insisto también, el receptor, el mensaje, la propia opinión de mí mismo va a acabar por, digamos, complicar más la situación de comunicación. ¿Ok? Pasaríamos a continuación a ver otra parte muy importante dentro de todo esto que se conoce comúnmente como el axioma de Václavic. Václavic fue uno de los padres de la psicoterapia sistémica, el enfoque sistémico obviamente familiar, y algo que él estudió al mismo tiempo que Virginia Satir fue la comunicación humana. Y él nos hereda, o él nos
nos la refresca literalmente con una sentencia muy padre, muy bonita, que es imposible no comunicar. Todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas, incluso lo que no haces, lo que no dices y lo que no actúas o lo que actúas, comunica algo, ¿sí? Pensemos en una entrevista de trabajo. El aspirante tal vez esté nervioso. No ha dicho ni una sola palabra, pero ya el entrevistador, viejo lobo de mar, pues ya de repente te evaluó desde cómo te sentaste, cómo saludaste, el contacto visual, etcétera, etcétera, a través del lenguaje no verbal. Y no has dicho, insisto, ni una sola palabra. A eso se refiere Václavic cuando él dijo, o nos hereda esta frase, de es imposible no comunicar. Todos comunicamos algo independientemente de la situación o del contexto donde se dé esa comunicación. Y esto es importante recordarlo porque siempre habrá que tener en consideración tanto los motivos y los propósitos que yo persigo para comunicarme. Ciertamente la comunicación, en el caso del ser humano, es posible a través de justamente ese desarrollo de un lenguaje simbólico, letras, por ejemplo, signos, símbolos, etcétera, cosa que los animales inferiores no tienen. Pero ciertamente el hecho de contar con ese sistema simbólico que llamamos lenguaje, pues nos permite representar necesidades internas que nosotros tenemos. Y por lo tanto, estas van a generar básicamente la mayor cantidad de situaciones para poder comunicarnos. Vamos pensando en lo siguiente. Resulta que una hija adolescente le dice a su padre, a sus padres, a su padre y a su madre, quiere un permiso para ir tal vez a una fiesta, a una, no sé, una quinceañera, alguna salida, pues a algún lado, ¿no? De repente, pues esta muchacha tiene en ese momento una necesidad de hacerlo, una necesidad que cubrir, que satisfacer, que en este caso sería la de contacto social con otras personas. Y entonces todo esto es lo que va a orillarla a hablar justamente con los padres, y expresar su punto de vista y pedir el permiso. Lo que pase después, bueno, esa ya es otra historia, ya eso ya de repente, como decía un comercial allá de los años 90, eso es otra historia y lo decía la nana Goya, ¿sí? En ese sentido, pues esto tiene que ver con por qué comunicamos para satisfacer necesidades y qué es lo que pretendo y qué es lo que busco. Y esto obviamente va también a afectar en gran medida nuestro contexto y también nuestro texto al momento de comunicarnos, expresarnos. Bueno, ojalá que existiera, así como en las películas de los superhéroes de Marvel, los X-Men, el profesor Javier, ese superhéroe que de repente es telépata, que así como que te pasa la onda así cerebral, te pasa así como que el mensaje sin hablar o mediar palabras. Es telépata, por cierto. Ojalá existiera, ¿por qué? Porque yo considero que se ahorrarían muchas molestias y se evitarían muchos conflictos, ¿sí? Pero lamentablemente es ciencia ficción, es cómic, a fin de cuentas. Nuestra comunicación siempre va a ser mediata. ¿Por qué mediata? Porque finalmente recurrimos a un medio o canal para mandar ese mensaje. No es inmediata. O de repente así como que yo, y a veces lamentablemente en el caso de nosotros que somos psicólogos, un servidor, de repente piensa que tenemos esa habilidad de inmediatez. No, pues es que, híjole, ya me estás psicoanalizando, ¿no? Pues cuál, ni siquiera te conozco, ¿no? A lo mejor si nos le quedemos viendo fijamente a alguien, por la razón que sea, de repente se piensa, ¿no? Y ya me estás psicoanalizando, ya sabes qué pienso, ¿verdad? Y ya está leyéndome la mente, ah, caray, pues en qué escuela y en qué materia o en qué grado se ve ese conocimiento, digo, para yo ir, ¿no?
¿sí? Toda nuestra comunicación siempre va a ser mediata, ¿sí? Ojalá, para los alumnos, ojalá existiera el estudio inmediato, ¿ok? El libro de texto, no sé, el DSM-5, no sé, el libro de álgebra de Baldor, que por cierto es cubano, no árabe. De repente nos lo ponemos encima de la cabeza y así como por ósmosis ya alcanzamos el conocimiento. Pues no, lamentablemente no se puede, siempre se va a recurrir justamente a un lenguaje mediatizado, ya sea por lo que es un sistema simbólico, como decíamos anteriormente, en este caso, lo que es el lenguaje oral, escrito, pictográfico y en lo general el lenguaje simbólico, ¿sí? Otro punto que también tenemos que considerar para lograr una comunicación interpersonal efectiva, pues justamente va a ser dos tipos de comunicación: la comunicación natural y la comunicación artificial. Son dos niveles diferentes. En el nivel de comunicación natural se maneja que va a ser una comunicación fluida. De repente yo puedo transmitir contenido que revele mi forma de ser, pensar y actuar, ¿sí? Se comunica, partiendo de una definición muy antigua que de comunicación era básicamente poner en común, comunis, ¿sí? Que es comunicar o común o en comunidad, ¿sí? Esa es la comunicación fluida, que es natural. Hay gente, hay personas que tal vez se caracterizan fundamentalmente por un nivel de comunicación altamente fluida y también asertiva. Es decir, no tienen dificultad mayor en expresar lo que dicen, lo que sienten, piensan u opinan sobre tal o cual tema, ¿sí? En este caso, en la comunicación fluida, es natural, se comunica y se habla con la persona, ¿sí? No se habla de las cosas, se habla con el interlocutor, que sería el otro. Eso es importante recordar para, insisto, tener una buena comunicación interpersonal y que ésta sea fluida. Ahora, si tú quieres en realidad comunicarte mal, pésimo, ok, también se puede. Digo, finalmente aquí le damos gusto a todos, a los que quieren comunicarse bien y a los que no. Si tú no quieres comunicarte bien, entonces vas a emplear una comunicación no fluida, va a ser artificial, digamos, una comunicación muy presuntuosa, estando enojado, de repente fuera de contexto o sin considerar la individualidad del otro. Generalmente en la comunicación no fluida también se comunican cosas, datos, información. Ok, vamos pensando. Ahora, no es que la comunicación artificial o no fluida de repente sea también el villano de la película. Este tipo de comunicación artificial tal vez sea aplicable justamente en contextos organizacionales o laborales, donde, ok, no le voy a preguntar a mi jefe, oye jefe, platícame cómo le fue con su pareja, cómo se siente, cómo está, cómo anda el día de hoy. Digo, para empezar, si le pregunto esto a mi jefe, pues va a decir, ¿qué te importa, no? O en el mejor de los casos me va a decir, ok, eso es aparte, ¿no? O eso no se habla aquí, ¿sí? Entonces, esa es la comunicación no fluida, donde comunicamos ideas, no, perdón, información objetiva. No hablamos de sentimientos o emociones, solamente de información. Y también se habla de las cosas. O sea, no hablo con mi jefe, hablo de las cosas o del asunto que voy a tratar. Lógicamente, insisto, con el contexto laboral, pues se espera que no voy a platicar, no voy a de repente, así como escuchar la historia trágica de la vida del jefe o él a escuchar la mía. Voy a hablar de asuntos laborales exclusivamente. Por eso decía que la comunicación artificial o no fluida, pues no es de repente tampoco la villana de la película.
simplemente es un tipo de comunicación que existe exclusivamente para ciertos contextos. Insisto, aquí la idea que quiero que te lleves con todo esto es justamente que tengas en consideración el contexto de la comunicación, en dónde, el lugar, la persona que es tu interlocutor, ¿sí? Y bueno, por último, para lograr justamente algo muy importante que es una buena comunicación, tenemos la paradoja en la comunicación. Es decir, para comunicarte adecuadamente, y esa es la receta, la receta o la fórmula que quiero que quede clara, tienes que aceptar incondicionalmente al otro, con sus virtudes y defectos, cualidades positivas y cualidades negativas, áreas de oportunidad o áreas fuertes o fortalezas, ¿sí? Pero tienes que también al mismo tiempo permanecer tú mismo como tal. Es donde viene justamente lo complicado. Chin, es que pues sí quiero comunicarme, pero así como que aceptar al otro, pues no, ¿por qué voy a aceptar yo eso? Bueno, ok, tienes que aceptarlo en sentido, no que te parezca bueno, que, ay, sí, lo apruebes. Tienes que aceptarlo, pero siendo tú mismo. Justamente en el texto que yo estaba revisando para esta presentación, este material, pues decía algo así, venía una paradoja, perdón, muy bonita. Justamente, ok, vamos pensando que el castillo que está en la imagen de la derecha eres tú. Aceptar incondicionalmente sería justamente, bueno, está el castillo, nada más levanto una cerca, ¿sí? Obviamente me ves y me veo, ya está allí, pero se mantiene esa delimitación adecuada. Me ves y me veo. O sea, más bien te veo y me ves tú a mí, pero hay un límite. Esa sería justamente la parte de permanecer yo como yo mismo. Pero esto es muy diferente a, porque acá ves justamente cómo está el dibujo, en la foto en la diapositiva. Ah, tu persona es el castillo, pero pusiste un foso con cocodrilos, ¿sí? Y por lo visto los cocodrilos tienen hambre, ¿sí? Y solamente hay una entrada, pero está franqueada justamente por los cocodrilos. Es más, a lo mejor olvídate de ponerle foso con cocodrilos. Le pusiste un foso con lava y su respectivo dragón, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto sería, ok, quiero comunicarme, sí, pero yo no quiero mostrarme, no quiero revelarme. La persona que intente comunicarse eficazmente, básicamente va a buscar la mejor manera de hacerlo a través de, primero que nada, el autoconocimiento. Y segundo, la autoaceptación. Por eso es importante hablar acerca de la autoactitud, o sea, qué pienso yo de mí mismo, para poder, ok, lo que me estás diciendo, pues sí, está bien, yo lo entiendo, lo analizo, lo comprendo, etcétera, etcétera, y puedo hacer una retroalimentación al respecto, pero nada más, no me afecta. Y esto debe de quedarnos claro, sobre todo a profesionistas, como en el caso de los psicólogos, psicopedagogos, orientadores, consejeros, médicos, etcétera, donde día con día, pues obviamente reciben personas o tratan a personas con diferentes situaciones de vida particular que pues obviamente no todas van a ser las mejores, no van a ser todas así como que las más idóneas. Bien, pues este sería el tema que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Terminamos esta sesión básicamente pues, agradeciéndote como siempre el hecho de que veas el video. Cualquier duda o sugerencia, pues a través de los métodos ya conocidos, a través de correo electrónico o comentar en el video o a través de la plataforma de Classroom. Y por mi parte es todo y nos vemos la próxima semana. Que pasen buenas tardes y feliz fin de semana.